Después de que se hizo pública la investigación, la empresa intentó manejar el asunto internamente, sin demasiada exposición. Emitieron un comunicado frío, lleno de frases vacías como «tomamos estas acusaciones con seriedad o seguiremos los procedimientos correspondientes». Sin embargo, en la práctica, no se hizo mucho. El ambiente laboral no mejoró. Ella seguía siendo vista con desconfianza, como una fuente de conflicto en lugar de una víctima de acoso. Sus días se volvieron pesados. Ya no era solo el recuerdo del acoso, sino también la presión de estar bajo constante observación. Cada paso que daba, cada error mínimo, era usado como argumento en su contra. Compañeros que antes la saludaban, ahora cruzaban la mirada o se apartaban. Algunos incluso difundieron rumores, que estaba exagerando, que lo hacía por dinero, que solo buscaba llamar la atención. En más de una ocasión pensó en dejarlo todo. Renunciar, desaparecer, empezar de nuevo en otro lugar. Pero algo dentro de ella se negaba a permitirlo. No después de todo lo que había enfrentado. No después de haber sido tratada como si su voz no valiera nada. Decidió buscar apoyo fuera. Acudió a una organización local que ayuda a mujeres latinas en situaciones de acoso y violencia laboral. Por primera vez, sintió que alguien la escuchaba sin juzgarla. Le ofrecieron acompañamiento legal, psicológico y también un espacio seguro donde contar su historia sin miedo. Esa red de apoyo fue clave. No solo por lo que le ofrecieron, sino porque le recordaron que no estaba sola. A medida que el proceso avanzaba, más detalles salieron a la luz. El jefe al que denunció tenía antecedentes de comportamientos similares, pero nunca había sido sancionado. La empresa lo había protegido más de una vez, trasladándolo de departamento o encubriendo sus acciones con acuerdos confidenciales. La denuncia de ella rompió ese patrón. Fue entonces cuando la prensa local se enteró del caso. No por ella, sino por alguien dentro de la empresa que filtró información. Aunque no estaba preparada para la exposición pública, entendió que era una oportunidad para visibilizar lo que muchas otras mujeres viven en silencio. Aceptó contar su historia, sin mostrar su rostro ni dar su nombre, pero con claridad y firmeza. La entrevista se volvió viral en redes sociales. Mujeres de diferentes ciudades, incluso de otros países, comenzaron a enviarle mensajes. Algunas compartían historias similares. Otras simplemente le agradecían por hablar. Ese respaldo inesperado fue un punto de inflexión. Por primera vez, la balanza empezaba a moverse. Con el eco que la entrevista generó en redes sociales, algo comenzó a cambiar. Ya no era solo la historia de una mujer enfrentando sola a una estructura que la había silenciado. Ahora era el reflejo de muchas otras voces que, aunque no siempre podían hablar públicamente, se reconocían en su experiencia. Algunas excompañeras, que en su momento habían guardado silencio por miedo o comodidad, empezaron a contactarla en privado. Varias confesaron que también habían recibido comentarios inapropiados, miradas incómodas, propuestas disfrazadas de halagos. Pero ninguna había denunciado. Algunas por temor a perder el empleo, otras porque simplemente no creían que alguien les fuera a creer. La diferencia, ahora, era que alguien sí lo había hecho. Su voz, tan desacreditada al principio, se había convertido en un catalizador. Las palabras que tanto molestaron a algunos dentro de la empresa, ahora se estaban transformando en algo más grande. La organización que la apoyaba organizó una rueda de prensa junto a otras mujeres que se animaron a dar testimonio. Por primera vez, el patrón de conducta quedaba expuesto como algo sistemático. El caso se convirtió en tema de debate local. Grupos de mujeres trabajadoras, sindicatos y activistas empezaron a exigir responsabilidades más allá de lo simbólico. Mientras tanto, dentro de la empresa, la presión aumentaba. La directiva, ante la exposición pública y el riesgo de demandas múltiples, no tuvo más opción que actuar. El jefe fue finalmente despedido. Recursos Humanos fue reestructurado. Se implementaron protocolos de prevención y canales seguros de denuncia, medidas que durante años se habían pospuesto o ignorado. Pero para ella, nada de eso borraba lo vivido. Seguía enfrentando secuelas invisibles, noches sin dormir, ansiedad al ingresar a oficinas similares, miedo a ser juzgada cada vez que decía lo que pensaba. Aún así, también sentía algo que no había sentido en mucho tiempo, respeto por sí misma.
Recibió ofertas de trabajo de otras empresas, algunas motivadas por su perfil profesional, otras por lo que representaba. Pero no aceptó de inmediato. Quería pensar, respirar, sanar. Durante años había vivido en modo supervivencia. Ahora, por primera vez, podía elegir qué hacer con su historia. Con el paso del tiempo, y después de varios meses de lucha y sanación, la protagonista empezó a darse cuenta de algo importante. Lo que había vivido no solo le había dejado cicatrices, sino también una nueva misión en la vida. La denuncia que había presentado contra su jefe, el camino tan duro que había recorrido, la constante lucha por ser escuchada, todo eso la había transformado de una víctima silenciada a una defensora de los derechos laborales y de las mujeres. Decidió que no podía quedarse con la experiencia solo para ella. Tenía que hacer algo más grande con lo que había vivido, algo que pudiera ayudar a otras mujeres a no sentirse solas, a no pensar que sus voces no valían. Así comenzó a dar forma a lo que hoy sería su proyecto de vida, una iniciativa dedicada a la denuncia del acoso laboral y la creación de espacios seguros para mujeres dentro del ámbito laboral. El primer paso fue acercarse a la misma organización que la había apoyado durante su proceso. Juntos, crearon una red de apoyo donde las mujeres podían recibir asesoramiento legal, apoyo psicológico y acceso a recursos educativos sobre sus derechos laborales. Sabía que muchas mujeres, especialmente las que como ella provenían de comunidades latinas, no conocían a quién acudir ni qué hacer cuando se sentían vulneradas en su lugar de trabajo. A partir de ahí, comenzó a organizar talleres y charlas en distintas comunidades. Su objetivo no era solo sensibilizar, sino también empoderar. Quería que las mujeres supieran que, aunque el sistema a veces es injusto y desalentador, había formas de hacer que su voz se escuchara. Durante estos talleres, ella misma compartía su experiencia, sin temor, sin vergüenza. Les hablaba de los miedos que había enfrentado, de las dificultades que había tenido al principio, pero también de las pequeñas victorias que la mantenían de pie. A medida que su causa fue ganando fuerza, las historias empezaron a fluir. Mujeres de todo el país se acercaban para contarle lo que habían vivido. Algunas eran madres solteras, otras jóvenes que empezaban sus carreras, otras trabajadoras que llevaban años en la misma empresa sin saber cómo actuar ante el abuso de poder. Cada relato la motivaba más, y su causa comenzó a tomar forma en las redes sociales, donde se crearon grupos de apoyo y visibilidad para que más personas pudieran conocer los recursos disponibles. Con el tiempo, su trabajo se amplió. Empezó a colaborar con legisladores para crear leyes más estrictas contra el acoso laboral. Formó parte de paneles de discusión en congresos y conferencias, hablando sobre la importancia de la prevención, la educación y la reforma laboral. Lo que comenzó como una experiencia personal, se convirtió en un movimiento por la justicia laboral. En cada uno de estos espacios, su mensaje era claro: no está sola. Sabía que muchas mujeres aún temían alzar la voz, que muchas sentían que no valía la pena luchar, pero ella ya no era la misma persona que había entrado en ese trabajo años atrás. Su fuerza, nacida del dolor y la adversidad, ahora era un faro para otras. Durante este proceso, también se dio cuenta de algo importante: el cambio no venía solo de las instituciones o de las leyes. Era un cambio cultural. Tenía que seguir educando a la sociedad para que entendiera que el acoso laboral no solo es una violación de los derechos humanos, sino también una práctica que destruye el bienestar de las personas. Era necesario construir una cultura laboral donde se respetara la dignidad de todos los empleados, sin importar su género, origen o condición social. Para ella, cada mujer que se acercaba con su historia era una victoria. Cada caso en el que una mujer finalmente decidía denunciar, cada espacio que se abría para hablar de estos temas, era una señal de que su lucha no había sido en vano. Su propia vida había cambiado, pero lo más importante era que ahora podía ser parte del cambio en la vida de otras mujeres. En todo ese tiempo, nunca dejó de pensar en su familia, en las razones que la habían llevado a tomar esa difícil decisión de cruzar la frontera, de empezar una nueva vida. Sabía que su lucha era también por ellas, por las mujeres que aún no habían encontrado la valentía para hablar, por las niñas que crecían con la esperanza de que vivirían en un mundo más justo. Hoy, su causa sigue creciendo. Ha sido invitada a muchas otras ciudades y países para compartir su experiencia y motivar a otras mujeres a alzar la voz. Su trabajo ha influenciado políticas públicas, ha ayudado a establecer protocolos en empresas y ha llevado a la creación de nuevas leyes para proteger a las víctimas de acoso laboral.
Lo que comenzó como un acto de valentía personal, se ha transformado en un movimiento que sigue luchando por la justicia laboral. Y aunque su camino aún está lleno de desafíos, sabe que al final de todo, el cambio ya está en marcha. La historia de esa mujer, una mujer que un día fue silenciada, hoy sigue siendo un testimonio de que romper el silencio es el primer paso hacia la libertad. A pesar del crecimiento de su causa, las dificultades no desaparecieron. Aunque cada vez más mujeres se unían a su movimiento, la protagonista sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos. Los cambios dentro de las instituciones y empresas no sucedían de la noche a la mañana. Había días en los que sentía que la carga era demasiado pesada, que no estaba haciendo suficiente. Pero cuando se encontraba en momentos bajos, pensaba en las mujeres que se acercaban a ella, que compartían sus propias historias y le agradecían por haber dado el primer paso. Eso la motivaba a seguir adelante. Una de las mayores lecciones que aprendió fue que el cambio real no solo venía de la denuncia, sino de la educación continua. Había muchas personas que, aunque no apoyaban el acoso, no comprendían completamente el impacto que tenía en la vida de las víctimas. Empezó a trabajar en programas educativos para sensibilizar a las comunidades, especialmente en el entorno laboral. Creó material audiovisual, guías prácticas y cursos que hablaban sobre los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, sobre cómo identificar el acoso en sus diferentes formas, y cómo crear un ambiente de trabajo inclusivo y respetuoso. En cada presentación, en cada conferencia, la gente se mostraba más receptiva. Cada vez más empresas comenzaron a contactar con su equipo, buscando orientación sobre cómo implementar protocolos de prevención. Algunos comenzaron a invertir en entrenamientos para sus empleados, en políticas de cero tolerancia, y en espacios donde los trabajadores pudieran expresar sus preocupaciones sin temor a represalias. Aunque todo esto no resolvía el problema por completo, se estaba creando un cambio de mentalidad en las nuevas generaciones de trabajadores y empleadores. A medida que su causa se expandía, también lo hacía la visibilidad de su historia. Fue invitada a participar en conferencias internacionales sobre derechos laborales y violencia de género. Su historia se convirtió en una fuente de inspiración para mujeres en otros países, especialmente en aquellos donde el acoso laboral seguía siendo un tema tabú. En cada uno de estos eventos, la protagonista se sentía más fuerte, más segura de lo que había logrado. Pero también sabía que esto solo era el comienzo de una lucha mucho más grande. En uno de esos eventos internacionales, conoció a una joven activista que estaba luchando por los derechos de las trabajadoras domésticas en su país. La conexión fue instantánea. Ambas compartían la misma pasión por cambiar las estructuras de poder y garantizar que nadie tuviera que sufrir en silencio. Juntas comenzaron a colaborar en proyectos conjuntos, intercambiando ideas, estrategias y recursos. Sabían que la unión de sus fuerzas podría crear una red aún más amplia, no solo en sus respectivos países, sino a nivel mundial. A lo largo de su viaje, la protagonista también empezó a comprender algo profundo. Su verdadera lucha no solo era por la justicia en el lugar de trabajo, sino por una revalorización de la mujer en la sociedad. Sabía que el acoso laboral no existía en un vacío, sino que era parte de una estructura más grande de desigualdad de género. Las mujeres eran constantemente despojadas de su poder, ya sea en el trabajo, en el hogar o en la calle. Y el acoso laboral solo era un reflejo de esa dinámica. Comenzó a trabajar en campañas que abogaban por la equidad de género en todos los aspectos de la vida cotidiana. La cuestión del acoso laboral dejó de ser un problema aislado y pasó a formar parte de un discurso más amplio sobre la lucha de las mujeres por su autonomía y su derecho a vivir sin miedo. Ella no solo estaba luchando por las víctimas de acoso, sino por todas las mujeres que eran invisibilizadas y relegadas en la sociedad. Uno de los mayores logros que consiguió fue que, gracias a su activismo, se aprobó una ley en su estado que exigía a todas las empresas implementar un protocolo de prevención y sanción ante el acoso laboral. Aunque el proceso fue largo y lleno de resistencias, al final, logró que su propuesta fuera tomada en serio. Esto le dio una satisfacción profunda, porque sabía que su lucha no solo había impactado su vida, sino que había abierto puertas para muchas otras mujeres. Pero el trabajo nunca terminó. Cada vez que pensaba que había alcanzado un hito importante, surgían nuevas barreras, nuevas luchas. Y entonces recordaba las palabras de una de las mujeres que conoció en los primeros días de su lucha: no es la victoria lo que cuenta, es la lucha continua. Mientras haya una sola mujer sufriendo en silencio,
nuestra lucha no habrá terminado. Así, con esa mentalidad, la protagonista siguió adelante. Se convirtió en una referente, no solo en su país, sino también a nivel internacional. Cada vez que alguien se acercaba a ella para pedirle consejo, le pedía que, más allá de buscar justicia en su caso, pensara en el legado que quería dejar. El verdadero cambio viene cuando podemos garantizar que las futuras generaciones vivirán sin el miedo que nosotras sentimos. Esa es la verdadera victoria. Con esa visión, la protagonista siguió luchando, sabiendo que, aunque el camino aún era largo, cada paso dado ya había marcado una diferencia en la vida de muchas mujeres. Y, con cada historia compartida, con cada voz que se levantaba, su causa seguía creciendo, al igual que su esperanza de un futuro más justo. El tiempo pasó, y con cada proyecto, cada charla y cada conferencia, su causa seguía ganando fuerza. Pero llegó un momento inesperado, un giro en la historia que ni ella misma pudo haber anticipado. Una tarde, mientras ella se encontraba trabajando en su oficina, recibió una llamada que cambiaría su vida. Era de un reconocido grupo de activismo global que luchaba por los derechos laborales y la igualdad de género. Habían estado siguiendo su trabajo durante meses y estaban tan impresionados con su impacto a nivel local e internacional que querían invitarla a formar parte de su equipo como una de sus principales representantes en proyectos de políticas públicas. La propuesta incluía no solo recursos para seguir con su causa, sino también una plataforma más grande para poder llevar su mensaje a una audiencia global. Aunque al principio se sintió abrumada, pensó que era una oportunidad única. No solo tendría el respaldo de una organización mundial, sino que también podría ampliar su alcance a cientos de miles de mujeres que, como ella, seguían luchando en silencio. Esta invitación fue el reconocimiento a todo su esfuerzo, a su trabajo constante y a la valentía que había demostrado en cada paso de su lucha. Aceptó la propuesta. Este giro no solo significaba un nuevo capítulo profesional, sino también personal. A lo largo de los años, se había reencontrado consigo misma. Ya no era la mujer que había llegado a Estados Unidos buscando una oportunidad. Era una mujer fuerte, resiliente, que había sido capaz de transformar su dolor en acción, su lucha en un motor de cambio. Pero lo más hermoso de todo fue que, al compartir su historia, no solo había cambiado su vida, había tocado tantas otras. Las mujeres que antes temían hablar, ahora se sentían respaldadas. Las víctimas de acoso laboral ya no eran vistas como débiles, sino como luchadoras. Las políticas de prevención del acoso empezaron a ser tomadas en serio, y muchas empresas adoptaron modelos de trabajo más inclusivos, conscientes de que el bienestar de sus empleados no solo se mide en productividad, sino en respeto y dignidad. Durante uno de los eventos internacionales a los que asistió, conoció a una joven activista de un país donde la situación de las mujeres en el ámbito laboral era aún más difícil. Juntas idearon una campaña global que unió a miles de mujeres de diferentes partes del mundo. La campaña se llamó Voces Unidas, y su lema era claro: el poder de una voz es infinito cuando se une a otras. La campaña alcanzó a miles de mujeres, quienes compartieron sus testimonios, sus luchas y sus sueños. Se crearon comunidades de apoyo en cada rincón del mundo, desde las zonas más urbanizadas hasta los rincones más remotos. La iniciativa global fue un éxito rotundo, y la protagonista se sintió más conectada que nunca con la causa que había nacido de su propia experiencia. Un año después, gracias a su trabajo y la creciente visibilidad de su movimiento, fue invitada a hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los derechos laborales de las mujeres. Ese fue un momento trascendental en su vida. Había empezado como una mujer que, sola, había denunciado el acoso y la injusticia que sufrió. Ahora estaba allí, de pie, hablando en un escenario mundial, representando millones de mujeres en su lucha por la dignidad, el respeto y la igualdad. Cuando subió al escenario, miró a la audiencia y recordó todos los momentos de duda, de miedo, de soledad. Recordó las voces calladas de tantas mujeres a su alrededor, las mismas voces que la impulsaron a no rendirse. La historia que comenzó con su valiente denuncia ahora era un faro de esperanza para otras, un símbolo de que, aunque la lucha sea larga y llena de desafíos, el coraje de una persona puede mover montañas. El discurso que dio fue directo, sincero y lleno de pasión. Habló de las mujeres que todavía sufren en silencio, de las que temen perder sus empleos, de las que no tienen a quien acudir.
Habló de la importancia de crear ambientes laborales seguros, donde la dignidad y los derechos de cada persona sean respetados sin importar su género. Y concluyó con un mensaje que quedó grabado en los corazones de todos los presentes. El cambio comienza cuando dejamos de temerle a la verdad. El cambio comienza cuando entendemos que una sola voz, aunque parezca pequeña, puede romper las paredes del silencio y la indiferencia. Y cuando nuestras voces se unen, no hay nada que nos detenga. La ovación fue atronadora. Esa noche, en su habitación de hotel, al ver las noticias que reportaban su intervención en la ONU, se sintió más plena que nunca. Había logrado lo que muchos pensaban que era imposible. Su lucha no solo había sido escuchada, sino que se había convertido en un movimiento global. Y todo empezó porque una mujer decidió no quedarse callada, porque una mujer decidió romper su propio silencio, y en ese acto, invitó a miles de otras a hacer lo mismo. Finalmente, entendió que, aunque aún quedaba mucho por hacer, ya no estaba sola. La causa que había iniciado había crecido tanto que había tocado vidas en todo el mundo. Y ahora, cada vez que se encontraba con una mujer que le agradecía por su valentía, ella respondía: el verdadero poder está en todas nosotras. Yo solo fui la primera en hablar. Ahora, ustedes son las que deben seguir luchando. Con el tiempo, su causa se convirtió en un movimiento inquebrantable. La protagonista, ahora una voz influyente, nunca dejó de luchar. Sabía que la verdadera victoria no estaba en los títulos ni en los premios, sino en el cambio tangible que había logrado en la vida de muchas mujeres. Había transformado su dolor en acción, y con cada paso, había dado esperanza a miles de otras que, como ella, se sentían atrapadas en la oscuridad del miedo y la vergüenza. Aunque su historia comenzó con un acto de valentía personal, ahora era mucho más. Había dado voz a una causa que era más grande que ella, una causa que seguiría creciendo mientras hubiera mujeres dispuestas a hablar, a denunciar y a luchar por lo que merecían: dignidad, respeto y justicia. Su viaje, que parecía ser solo un capítulo de sufrimiento, se convirtió en un testimonio de resiliencia, de cómo una mujer, al romper el silencio, puede cambiar no solo su destino, sino el de otras muchas. Y en su corazón, sabía que mientras existiera un solo caso de acoso laboral sin justicia, su lucha seguiría siendo relevante, porque el verdadero cambio no se logra de la noche a la mañana, sino con cada voz que se suma al grito de igualdad. La historia de esa mujer, que empezó siendo una víctima de la injusticia, hoy es un faro de esperanza para todas las mujeres que, aún en la adversidad, siguen creyendo en el poder del cambio. Y aunque el camino sigue siendo largo, ella ya no camina sola. Juntas, todas las voces unidas se convierten en una fuerza imparable.